Los Plantagenet, reyes ingleses con corazón francés, de Eduardo I a Ricardo II. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy viajamos a la Edad Media, a Inglaterra, para conocer a la familia de los Plantagenet. Ya lo hicimos en otro programa anterior con el amigo invitado de hoy. Antes hablamos de los orígenes y ahora vamos a hablar un poco de los grandes reyes de la familia Plantagenet y la Guerra de los 100 años en la que aparecen muchos de ellos. Hola Emilio, ¿qué tal? Bastante bien, con ganas de hablar de los Plantagenet y seguir un poco lo que comenzamos, porque creo que los oyentes deberían, si no saben bastante de los Plantagenet, ir un poco a la primera parte para entender un poco de qué va el tema, porque voy a retomar justo desde el final de esta. Pero sí que quiero matizar antes de empezar que voy a hablar de una serie de reyes que son Eduardo I, Eduardo II, posteriormente Eduardo III y finalmente Ricardo II. De Eduardo III hablaré un poco menos. ¿Y por qué? Porque este canal ya tiene una serie dedicada a la Guerra de los 100 años muy larga, muy buena, a la que yo no tengo tanto que aportar y al final Eduardo III es el gran rey de la Guerra de los 100 años. Yo voy a hablar sobre todo de los otros y voy a intentar centrarme también en un poco el ascenso y la caída de cada uno de ellos, pero también hablar un poco y compararlos con alguna cuestión, digamos, de películas o incluso de juegos que todos conocemos, empezando por el primero Eduardo I, que todos conocerán por Braveheart, la famosa película. Entonces, comenzando un poco por Eduardo I, retomemos un poco el final. Eduardo I es el hijo de Enrique III, el Plantagenet que habíamos visto en el anterior, que había sido un rey bastante débil, pero bastante especializado en el mundo, digamos, religioso y de la cultura, y el que construyó la abadía de Westminster. Entonces, al ser un rey, digamos, bastante débil, le sucederá un rey muy fuerte, cosa que hace sucediéndose, pues, Eduardo I, muy fuerte, será sucedido por uno muy débil, Eduardo II y así. Entonces, ¿quién era Eduardo I? Vamos a empezar diciendo que al ser el hijo de Enrique III estaba ya destinado a reinar desde muy joven. Y empezamos por una característica física muy interesante. Es que Eduardo I era un gigante para su época. Medía, se dice, entre 1,88 y 1,95. Esto lo que quería decir era que era un gigante para la época. Hoy en día sería alto, pero ya para la época era un gigante, lo que llevaba a que le llamaran el zanquilargo. De hecho, cualquiera que haya jugado el videojuego Age of Empires conoce cuando hablan del zanquilargo como un gran rival de William Wallace y los escoceses, como veremos posteriormente. Pero vamos a ver quién era Eduardo I en un principio de su juventud. Eduardo I era un rey muy enérgico, un rey que reinará entre 1272 y 1307 y que ya desde su juventud estará caracterizado por una historia de amor muy curiosa y que podemos relacionar con España o con Castilla. Y es que Eduardo I contrae matrimonio con Leonor de Castilla, que es la hija de Fernando III. ¿Por qué se produce este matrimonio? Bueno, este matrimonio se produce esencialmente porque digamos que había habido una disputa sucesoria respecto al territorio de Gascuñas entre Castilla e Inglaterra. El territorio de Gascuñas se situaría hoy en lo que sería la región de Aquitania, el País Vasco francés, digamos, a una zona aproximadamente. Y se trata de un territorio que estaba en disputa y, por tanto, se trata de solventar con este matrimonio. Este matrimonio tiene una particularidad que a mí me gusta mucho reseñar, y no es que tuvieran muchos hijos, porque Leonor llegó a tener 16 embarazos, sino que, como todas las uniones de la Edad Media, se trata de una unión que se produce a una edad muy joven, él tenía 15 años y ella 13, pero que se produce a partir de como un matrimonio político, pero termina en una historia de amor, una de las grandes historias de amor. Y desde su matrimonio hasta la muerte de Leonor de Castilla, ya en 1290, estarán muy unidos en una historia de amor muy única. Esta historia es muy raro verlas, porque supone, claro, un matrimonio político, la cantidad de matrimonios que fueron totalmente forzados o terribles y terminan en circunstancias terribles. Pero en este caso hablamos de una auténtica historia de amor. De hecho, hoy aún se pueden ver en Inglaterra las denominadas Eleanor's Crosses, que son una serie de cruces que Eduardo I dedicará a su mujer Leonor de Castilla. Muestra esta prueba de amor. Pero bueno, partiendo ya de su juventud. Como mencionado, pues bueno, es un rey que, como mencioné en el programa, es un rey que en su principio, cuando era príncipe, logra apoyar a su padre, aplastar la rebelión de Simón de Montfort, y entonces se producirá rápidamente un declive de la salud de Enrique III y asciende al trono Eduardo I. Pero ¿cómo se producirá este ascenso? Estos que estamos viendo en la imagen que has puesto son una de las cruces de
Leonor, que son un auténtico testimonio, además, un aspecto muy interesante, porque tenemos una imagen aquí en España y también en Inglaterra de rivalidad entre España y, digamos, entre Inglaterra, pero hubo periodos de mucha cercanía. De hecho, pues... Bueno, esto hay que explicarlo, era muy buena relación hasta los Borbones, casi, podemos decir. Más o menos iba por periodos y tal, pero bueno, sí. Que se produce y esa cercanía ahí, pues la vemos en este matrimonio. Y luego lo veremos con Juan de Gante, que mencionaré posteriormente. Pero bueno, digamos que Eduardo I es un hombre que es un hombre de acción, a diferencia de su padre. Y lo primero que hace, ¿qué es? Se decide irse de cruzadas y se va con su mujer. ¿Dónde podía ir de cruzadas? Bueno, pues había una cruzada francesa dirigida al norte de África. Parte para Túnez, pero resulta que el rey francés muere de peste, entonces la cruzada retorna. Le aconsejan volver porque su padre está muy débil, pero Eduardo I dice que él tiene que ir de cruzada, que es su destino. Y se va a Tierra Santa. En Tierra Santa, pues lleva a cabo una serie de acciones militares menores y hay un conflicto con Baibars. Baibars es muy conocido el líder de los mamelucos, que derrota a los mongoles y posteriormente este Baibars pues entra en conflicto con Eduardo I y le intentará asesinar. Manda un asesino a su tienda por la noche, pero este se despierta y tenemos en cuenta que Eduardo I era un hombre enorme y con una gran fuerza. Y ahora puede al asesino, pero aún así logra reducirle, le da un puñetazo, finalmente coge y mata al asesino. Pero la daga con la que le habían acuchillado estaba llena de veneno. Entonces, cuenta una historia, que puede que sea real o no, que Leonor de Castilla, su mujer, chupa el veneno para que esta, pues bueno, pueda, le quiero decir, para curar la herida y que el veneno no se infecte. Lo escupe y esto es una historia que también se cuenta sobre Gengis Khan, con lo cual, bueno, pues no sé qué ocurriera o no. Pero en cualquier caso muestra esta historia de amor, pero también es una advertencia para Eduardo I que no es bienvenido y que ya es hora de volver. Vuelve a Inglaterra y entonces, al poco tiempo, muere su padre, Enrique III. Entonces ya empiezan los conflictos, porque Eduardo I es un rey que estará caracterizado principalmente por el dominio de Inglaterra, a diferencia de las guerras con Francia. Sí, sus antecesores, por ejemplo. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.